Bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos.
cosas que Dios preparó para quien espera en Él, oír su voz. Eres así ya y yo tu hacedor. Las cosas que Dios preparó para quien espera en Él, oír su voz. Eres así ya y yo tu hacedor. En tu mano toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que las cosas que yo preparé para ti, espera en mí, oír mi voz. Eres así ya y yo tu hacedor. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ser lo que debe ser. En tu mano toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser, y ser lo que debo ser. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atentos.
Nuevamente damos una bienvenida a todos los oyentes. Qué bueno saber de que hay una disposición siempre en los seres humanos, porque hay una necesidad de Dios, y esa necesidad de buscar de Dios, de escuchar de Dios, de glorificarle, de bendecirle. Qué bueno, por eso es una evidencia más. Siempre insisto, para aquellos que a veces nos preguntan, o sea, deme una evidencia de que Dios existe. Y les digo que es más fácil comprobar la existencia de Dios que la existencia del ser humano. Porque el ser humano pasa unos cuantos días aquí y deja quedar en la historia, no volverá a ser nombrado en la mayoría de las ocasiones, no será recordado, ¿sí? A no ser de que haga algún evento muy magnífico, pero sin embargo no será tan trascendental en la humanidad como lo es Dios. Como lo es Dios. O sea, ningún escritor, ningún científico ocupará el lugar de Dios en el corazón del hombre. No lo ha podido hacer hasta ahora, pues mucho menos lo va a hacer más adelante. O sea, hay, claro, intelectuales o personas, incluso ni intelectuales, y cuando hablamos de intelectuales no estamos hablando de las personas que son pues súper inteligentes, o no, o sea, son personas que en su capacidad de razonar actúan, pero que no les hace diferentes a otros. Así sea el Newton, el Bacon, así sea Strauss, así sea quien sea de los pensadores antiguos, Aristóteles o Sócrates. Si lo compara con la persona más sencilla y más humilde de esta tierra, o sea, son seres humanos, cada uno ocupando su diferente espacio y buscando la manera de comportarse dentro del contorno donde se encuentra. Por eso es importante entender este asunto. La existencia de Dios es fácil de comprobarla porque Dios es el ser del que se habla desde que el hombre surgió hasta hoy y se seguirá hablando de él. O sea, lo que no existe fácilmente pierde su esencia. Entonces, si tantos sujetos, tantos seres humanos, ilógicamente, irracionalmente, han querido destruir todo lo que proviene de Dios y no han podido, son reyes, ejércitos. O sea, no han podido porque no hay argumentos sólidos. O sea, no es cuestión del sentido de pensar, o sea, porque el ser humano cuando entra en el diálogo se da cuenta de que debe de creer en Dios. Es diferente el hecho de creer en Dios, y eso también hago la observación. O sea, Dios existe porque de Él se habla desde que el sujeto nace hasta ahora y se seguirá hablando de Él. El día en que la humanidad deje de hablar de Dios, entonces no significa que no existe, porque se levantará tarde o temprano un hombre o una mujer para confrontar la sociedad y darles a entender la importancia de Dios en medio de la sociedad, como lo dicen algunas personas en este contexto, personas que no son creyentes, no son cristianas. Y ellos hablan más de la religiosidad y dicen que la religiosidad es muy importante para la sociedad, que una sociedad sin religiosidad pierde su esencia y se inventan sus religiosidades, pero sabemos que mientras no se centren en Cristo Jesús van a haber serios problemas. Dios existe porque Dios es eternamente. Nosotros somos un segundo en la historia de la humanidad y no se acordarán. Seguramente ya ni siquiera sabe cuál es el nombre de su tatarabuelo, de su tatarabuelo, y mucho más los que hay atrás. O sea, se olvidaron ya hasta de los nombres de quienes eran. De pronto, si existen algún tipo de foto, ahí se ve, pero no es tan significativo y tan potente para el ser humano, sin entender la relevancia de nuestros familiares, pero el lugar de Dios no lo ocupa nadie, absolutamente nadie. Entonces, bajo esas premisas, Dios existe porque Él es eterno. El hombre tiene una existencia momentánea. Entonces, al tener más evidencias y más elementos para hablar de Dios que del hombre, entonces la existencia de Dios es mucho más real que la del hombre. Y bueno, no vamos a entrar en cuestiones aquí de la propia física cuando habla sobre la realidad, pero la Biblia lo dice, las cosas que están en nuestro contorno, o sea, son simplemente son efímeras, son pasajeras, o sea, son tan cambiantes, situaciones que se dan dentro de la materia que permiten determinar su fragilidad. La ciencia lo ha dicho, no hay verdad absoluta, no tienen ellos donde sostenerse, porque la materia no lo permite, o sea, es tan confusa, tan cambiante, o sea, es tan incomprensible. Por eso el sujeto tiene ahí la tarea para seguir investigando años tras años y seguirá pensando que encuentra lo mejor para la sociedad, pero lamentablemente el hombre utiliza esa capacidad, el conocimiento a veces para oprimir y debilitar a otros. Así es.
En esa dinámica, entender esto es muy, muy, muy relevante. Gracias damos a Dios porque la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y esto nos alienta y nos fortalece para seguirle, amarle y glorificarle a Él. Entonces, en este proceso de acercarnos a Dios, la Biblia dice muy bien lo que es la inteligencia y la sabiduría. Dice que si alguien quiere considerarse inteligente, entonces tenga su fundamento en lo que es el temor hacia Dios. Si alguien quiere creerse sabio, tenga temor hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal, no hacer el mal. Entonces, no importa cuántos títulos tenga un sujeto o cuántos premios Nobel, ya sabemos que hoy en día se le entrega a cualquiera un premio Nobel, dependiendo de los vínculos políticos e ideológicos que se tengan. Aquí lo que entendemos es que no se trata de esos asuntos. Quien quiera entender los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios, la palabra del Señor dice, todo aquel que teme al Señor es digno de un premio Nobel espiritual. Todo aquel que se aparta del mal es digno de un premio Nobel, no solamente global, internacional, sino hasta universal, porque la máxima, lo más importante en la vida y la persona que tiene temor a Dios y se aparta del mal, déjeme decirle que es una bendición para este mundo. Pero aquellas personas que no tienen temor de Dios y no se apartan del mal, sino que se hacen amigos del mal, y usted si cree en Dios, por favor, si usted cree en Dios, o sea, deje de estar justificando las personas que se hacen amigos del mal para poder avanzar en sus proyectos de vida. Porque escucho a muchas personas que con el fin de no ser vulnerados en su ego, porque se han equivocado grandemente, porque se han hecho amigos o han respaldado o han apoyado personas que son malas y se hacen amigos de lo malo. Eso no es inteligencia ni es sabiduría. Si ese es el tipo de persona que cree que a usted le puede dirigir, le puede gobernar, le puede pastorear, le puede guiar en los procesos de su emprendimiento, déjeme decirle que va a tener serios problemas en su vida. Temor a Dios y apartarnos del mal. En este mes de la Biblia, que es un mes tan relevante, nosotros podemos acercarnos a las Sagradas Escrituras y ver lo que empieza a hacer el mover del Espíritu de Dios en las personas cuando pueden entender la importancia de acercarse a Dios y de glorificarle a Él, de bendecirle a Él y de exaltarle. O sea, hay unos parámetros fundamentales, unas normas bíblicas que se hablan. Vuelvo a decir, esto de las normas y los parámetros, a nadie se le obliga que haga esto. Si quieren obedecer a Dios, va a ser voluntariamente porque usted entiende la importancia de esto y entonces se acerca porque sabe que así va a fortalecer su comunión con Dios. Entonces, cuando las personas empiezan a conocer de Cristo, encontramos en la Biblia, volvemos a mencionar, este mes que es el mes de la Biblia, para el cristiano, para el hijo de Dios, para el creyente, para el que no es cristiano ni es hijo de Dios, obviamente este va a ser el mes de otras cosas diferente a lo que es reconocer la bendición que Dios nos ha entregado a través de su palabra. Entonces, dejemos que el Señor ministre y queremos orar al Señor abriendo aquí un espacio, ¿verdad?, para mencionar sobre la importancia de orar por nuestros hermanos que han estado indispuestos, enfermos, los que han tenido problemas de cuestiones económicas, los que necesitan el empleo, los que tienen tensiones a nivel familiar. Oramos al Señor por todos ellos, que el Señor sea bendiciendo sus vidas de una manera especial, que el Señor sea derramando unción sobre sus vidas, sobre sus corazones. Oramos por los que han sido hospitalizados, oramos para que el Señor sea dando sanidad o haga un milagro, porque también conocemos el Dios nuestro, el hacedor de milagros, el que obra y ministra. Por eso oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por esas personas que han estado en tratamientos médicos, por cualquier miembro de la comunidad, sus familias, los que nos escuchan la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que haya bendición en su vida conforme el propósito de Dios para usted y que allí esté la sanidad o el milagro. El libro de Hechos nos habla sobre unas pautas y unos parámetros fundamentales de la persona que entiende quién es Cristo Jesús y que empieza a convertirse en un sabio, en una persona inteligente. Seguimos resaltando la inteligencia y la sabiduría. No tiene que ver absolutamente nada con títulos, conocimientos, economía, prosperidad empresarial, nada, no tiene que ver nada con esto. O sea, dentro del ámbito nuestro, cuando entendemos la sabiduría y la inteligencia, es una persona que tiene temor de Dios. Eso es suficiente.
O sea, si no tiene temor de Dios, la sabiduría y la inteligencia no estarán en su vida. Y así lo resalta claramente la palabra del Señor. Y es más, podemos comprobar incluso en el otro ámbito, porque usted me puede decir, pastor, usted me está hablando entonces solamente de los creyentes, los cristianos, pero entonces sí existen los inteligentes en el mundo. Déjenme decirles que existen sujetos o personas que son dotados con unas capacidades para poder avanzar en unas competencias. O sea, los parámetros y los medios les fueron dados para poder avanzar en un proceso determinado. O sea, una familia, un contexto familiar, un contexto social, un contexto educativo, un contexto económico. O sea, todo esto les favoreció para poder avanzar en su proceso. El caso de personas que se salen de esta esfera precisamente es porque no teniendo esos medios, o sea, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para poder ubicarse dentro de esos procesos y poder avanzar. Pero la inteligencia para ellos, déjenme decir, se puede comprobar el hecho de que se pueden medir coeficientes intelectuales o se pueden medir competencias entre ellos, y hay unos que pueden tener una competencia que es igual, quizás otros menos, otros más, pero podemos buscar los que tienen esas competencias, supuestamente esos conocimientos a nivel, ¿sí? O sea, hay una igualdad en coeficientes intelectuales o en competencias. Entonces, ¿quién es más inteligente dentro de ellos? Cuando nos damos cuenta, el hecho de que tengan un coeficiente intelectual no significa que tomen las mismas decisiones. Entonces aquí estamos basándonos en cuanto a las decisiones. Yo tomo decisiones fundamentalmente basado en unos parámetros que tengo, a los cuales he llamado la utilidad y el acercamiento. La utilidad porque sé que beneficia mi vida. La utilidad porque sé que beneficia mi vida. Y el acercamiento porque sé la persona que está ahí cerca que puede ayudarme a construir mi vida. Entonces, utilidad y acercamiento es lo que me va a ayudar a tomar decisiones. O sea, si yo quiero tomar decisiones para fortalecer mi vida personal y familiar, entonces yo sé cómo debo de comportarme en cualquier tipo de procesos. Con quién debo de acercarme y con quién no debo de acercarme. Así es, en todo lo que tiene que ver con lo secular, los sujetos pueden tener coeficientes intelectuales, incluso en esos desniveles que pueden ser de competencias, etcétera. O sea, encontramos con que hay personas que tienen unas competencias máximas y otras pueden ser mínimas por su contexto social. Sin embargo, ambos están pensando en las mismas decisiones, que unos las pueden ejecutar más fácil y lograr más fácil por su cuestión económica, social y todo eso, por los conocimientos que han adquirido, pero el conocimiento no es el que produce la inteligencia. Volvemos a decir, porque ahí unimos todo esto, porque tiene que ver con lo espiritual. Donde quiera que estemos, la sabiduría y el temor es temor a Dios y apartarnos del mal. No tiene que ver con títulos, ni tiene que ver con la capacidad de tomar una decisión, porque ya mencionamos que dos científicos pueden pensar diferente en un proyecto, en su vida religiosa, en su vida política, como vemos hoy en día. Incluso hay creyentes y hay cristianos que están diciendo que son hijos de Dios y unos quieren ser comunistas y otros quieren ser capitalistas. A lo mejor haya otros que quieran ser algo diferente en ese proceso, buscando un lugar equitativo para no entrar en ese problema y en ese dualismo de lo que es el capitalismo y es el comunismo, sino que ellos buscan un lugar o un espacio donde puedan reflexionar mucho más libremente. Pero lo que estamos diciendo aquí es que si yo tengo temor de Dios, sé que más allá de un capitalismo o un socialismo está mi personalidad en relación hacia lo que la palabra de Dios ilumina mi vida. Lámpara es a mis pies su palabra. Y esto entenderlo es muy importante, porque cuando yo estoy inclinándome hacia algún tipo de movimiento, ya sea económico, social, etcétera, o sea, es la palabra de Dios la que me va a iluminar cuál es el sector, pero no estoy siendo miembro militante de, porque somos llamados a ser siervos, militantes, soldados, siervos de Cristo Jesús. Entonces, voy a irme al verso aquí, donde la gente que se acercaba al Señor rompen esquemas, porque eso rompen esquemas de tipo social, político, económico, académico, para ser una familia en Cristo Jesús. Sé que no es nada fácil, pero hay que intentarlo, hay que luchar, y no solamente por cuestiones, vuelvo a insistir, por cuestiones institucionales, sino por amor hacia Dios. Por amor hacia Dios. O sea, en lo institucional se colocan personas al margen,
esta persona sí, esta persona no. O sea, sabemos muy bien que hay unos roles que se dan. El apóstol Pablo dice que ayudemos y demos grande bendición a los que son de la casa, y si hay forma, pues bueno, extendamos nuestra misericordia a otros, también para que el amor de Dios sea conocido. Pero aquí estamos mencionando fundamentalmente que hay toda una familia, y al menos empezamos con esa familia. Empecemos con esa familia. Y es una familia que está evocado a lo espiritual. Y cuando estamos centrados en Cristo y hay sabiduría e inteligencia, pasa esto. Dice el Señor: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o las casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto nunca fue obligado. Nunca fue obligado. O sea, lo que estamos diciendo es que la gente hacía este gesto porque había una gran comunidad de fe y querían que hubiese el alimento, el pan diario para cada persona. Esto es importante entenderlo. Ahora, la cuestión aquí es que dentro de las comunidades se van colocando personas que no quieren asumir su responsabilidad y quieren ser parásitos de otros que tienen. Un ejemplo es lo que está pasando en varios de nuestros países. Se está pensando en una opción muy errada, cuando se piensa que hay que quitarle a uno para darle a los otros, pero no estamos pensando en posibilidades de trabajo, de empleo, de posibilidades de buenos empleos, sino que antes, cuando le quitamos a los otros, ¿qué van a hacer? Se van a desanimar y van a buscar otros campos, otros espacios, y entonces la pobreza y la miseria va a existir. Pasaba allí en los tiempos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, con un buen corazón y no tenía nunca el propósito de gastarse o malgastarse los fondos que había, ni ser el más rico, comprarse una ropa de esas de millones, de carísimas, costosas, o sea, Pablo era una persona sencilla que buscaba que la gente pudiese avanzar, porque si estamos construyendo el reino de Dios, qué interesante sería que hubiesen, ¿verdad?, personas que tuvieran los elementos necesarios para avanzar. Eso lo entendió la Iglesia Católica y por eso hizo los conventos. Creo que ha sido una de las fallas de la Iglesia protestante. Nosotros, por estar en tensiones, nos olvidamos de que hay personas que querían servir al Señor. A lo mejor hay en algunos lugares, puede ser, no los conozco, pero puede que los haya. Pero qué interesante que haya unas organizaciones donde haya lo necesario para sujetos, personas que quieran predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Pero que predicar la palabra de Dios no para enriquecerse a través de ella, sino que tengan lo necesario y que esa protección sea una protección continua, o sea, no sea una protección que sea utilitarista para el sujeto. O sea, y nadie se está beneficiando literalmente de los que tienen más o viven en mejores casas, o en fin, sino que cada uno puede proyectarse en su propia vida. Entonces, lo que dice la palabra del Señor es: vendían las cosas y nadie decía tener las cosas en común. Aquí era algo muy interesante. No era ni comunismo, el comunismo ese que se habla hoy en día a través de algunos movimientos políticos, sino que era basados en el amor. Y queríamos hacerlo mejor en el siglo número 1, pero hubo ese problema. Había gente zángana que no quería trabajar, y disculpen el término ahí de zángano, hay muchos sujetos que literalmente no quieren avanzar en su proyecto de vida, quieren estar mantenidos, sostenidos por los que están a su alrededor. Ya ha pasado el proceso donde incluso algunos han provisto lo fundamental para los miembros de su familia y todavía quieren estarse. Hay personas que dicen: yo no trabajo si no me dan tanto dinero, yo no trabajo si no es en este lugar. Y entonces, si tienen su economía, ¿verdad?, para poder esperar, bueno, excelente, los aplaudimos. Pero si no tiene economía, usted estaría a las expensas de alguien, del papá, la mamá, de un primo, de un hermano, de un familiar, y eso no es correcto a la luz de la palabra del Señor. Yo sé que los defensores de los derechos van a decir: claro, es un derecho, él también tiene derecho a decidir si trabajar o no trabajar. Sí, tienes derecho de decidir si trabajar o no trabajar, pero lo que no tienes derecho es de quitarle el pan a tus familiares, a los que están cerca de ti, para quedarte tú allí aislado de él. Esa es la política que se habla hoy en día en muchos países, es que los derechos del individuo, pero mientras están hablando de los derechos de algunos sujetos que no quieren avanzar en su proyecto de vida, otros que sí están trabajando les están expropiando, quitando el dinero, primero a través de las armas, las vacunas. Recuerdo que en algunos de los barrios, las ciudades, en los pueblos, los movimientos al margen de la ley amenazaban. Ahora quizás algunos países ya lo tienen más fácil, a través de leyes empiezan a quitarte lo que tienes. Por eso, lo que dice la palabra del Señor es muy relevante. Dice el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad.
dice las Sagradas Escrituras. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No queremos con esto decir que vamos a colocar una comunidad donde la gente va a vender lo que tenemos y entonces lo vamos a traer. No es ahora la intencionalidad ni es una ordenanza bíblica, pero sí es un principio bíblico, una ordenanza bíblica, el saber que estamos dentro de una comunidad y que hay personas que entienden qué es el reino de Dios. Y a esas personas que entienden qué es el reino de Dios, yo le invito a usted para que les bendiga. Lo dice la palabra del Señor. Ayúdeles a que su vida sea más fácil. Hay personas que estos días decían, necesitamos algunos recursos más para movilizarnos y predicar la palabra. Y yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, ayúdanos a conseguir esos recursos, porque esas personas, y siempre le he dicho a esas personas que le sirven al Señor con todo su corazón, o sea, somos una iglesia que hay escasez económica, pero somos ricos, ¿verdad?, en la gracia del Señor. Pero le decimos, aún de nuestra escasez, el Señor proveerá para bendecirles cuando de pronto hay enfermedad en ustedes, en sus familiares, y ustedes por alguna razón no tienen los recursos. Decimos, ahí estamos y nos ofrecemos, porque sabemos que son personas que han entendido que primero es el reino de Dios y su justicia, y aman a Dios con todo su corazón. Y sé que si hay bendición, como hemos hecho aún en el tiempo de la pandemia, que donde no había, el Señor ministraba y obraba y se pudo ayudar a muchas personas con el fin de que pudieran avanzar en su proyecto de vida. Esa es la misión de la iglesia y ese es el llamado. Yo le invito para que a la luz del libro de Hechos usted pueda entender esta dinámica, lo que están pensando por allá muchos países hoy en día en Latinoamérica, ¿sí?, hablando del socialismo del siglo XXI, con expectativas de ir al comunismo. Eso es un fracaso. Eso es un fracaso. A no ser que ya mencionamos, empiecen ya a violentar los derechos de la humanidad. Ahora empiezan con la economía de los más ricos. Cuando empiecen a expropiar, eso afecta a los pobres. Luego irán por lo de los pobres, como dice el libro de Malaquías. Y hasta que ellos no logren esclavizarte o esclavizarnos, no estarán tranquilos. La cuestión es que nosotros no tenemos temor a quien pueda dañar nuestro cuerpo. Nosotros cuidamos nuestra alma, nuestra vida espiritual, también nuestro cuerpo, por obvia razón. Pero sabemos que nuestra vida espiritual, la libertad la tenemos en Cristo, no en un sistema económico, ni político, ni social, no, en Cristo Jesús. La sabiduría y la inteligencia provienen de Dios, temor a Dios y apartarnos del mal. El libro de Hechos nos motiva que de esta inteligencia y de esta sabiduría cuidemos a los nuestros, Si puedes apoyar a alguien, si puedes bendecir a alguien, si Dios te da la forma, o sea, mira bien, esas personas que sirven al Señor con todo el corazón, y vamos a apoyarle de una manera especial. Sé que alguien puede decir, pero hay otros, pero el Señor dice, a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Entonces el Señor coloca esas prioridades. Y cuando tenemos y fortalecemos a una persona que ama a Dios con todo su corazón y construye el reino, esa persona está sacando de la pobreza a muchas personas. Y yo agradezco con todo mi corazón a Dios y a esa persona que nos trajo el Evangelio a nuestro hogar. Porque cuando llegó el Evangelio no solamente llegó una palabra para poder pensarla y actuar, sino que también esa persona, sin saberlo, nos sacó de la pobreza. Si esa persona no hubiera traído esa palabra de Dios, seguramente mi padre hubiera seguido siendo un alcohólico, o se hubiera ahondado más en las borracheras, a lo mejor hubiera abandonado, ¿verdad?, el hogar. En fin, cuántas cosas hubieran pasado, porque antes de llegar al Evangelio precisamente las tensiones en nuestro hogar estaban. Pero cuando llegó el Señor, empezó a transformar de una manera especial ese hogar, esa vida, y nos sacó de la pobreza. Y el Señor dio el pan de cada día, de 12 hijos, y nuestros padres 14. O sea, estamos hablando de que había una gran familia, y siempre el Señor daba el pan de cada día, porque no recuerdo en mi vida que alguna vez llegue nuestro papá o nuestra mamá a decir, o sea, no hay alimento este día. No, el Señor siempre trajo la bendición, el pan de cada día, y al pan le añadió más bendición también. ¿Sí? Entonces, bendiciones para toda la congregación, para toda la iglesia, para todos los oyentes, y no olvidemos la sabiduría y la inteligencia, el temor a Dios y apartarnos del mal, y cuidar de una manera especial a aquellas personas que proclaman el Evangelio de Dios, y yo espero que usted sea una de ellas, porque también queremos tener un mayor cuidado. Le estamos cuidando, pero queremos tener mayor cuidado con usted también, y Dios quiere bendecirle de una manera especial, porque nos ha llamado a todos a construir reino. Amado Padre Celestial, bendice a todos los oyentes y permite, Señor, que tu palabra corra como río de agua viva.
Escucha las peticiones, Señor Jesús, de cada persona. Escucha las peticiones, Señor Jesucristo. Sana a los enfermos y trae el pan de cada día para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Me haces tan feliz. Me haces tan feliz. Me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Me haces tan feliz. Me haces tan feliz. Me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Jesús me haces tan feliz. Me haces tan feliz. Me haces tan feliz. Me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Jesús me haces tan feliz. 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 Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.